Listo. Pues de verdad a todos ustedes, queridos compañeros que nos escuchan, maestro Pascual, también tenemos aquí la presencia de la maestra Vero, inclusive que nos ha dado clase en anteriores ocasiones. Pues es un gusto presentar a nuestra siguiente profesora en este curso de diplomado de Derecho Laboral. Pues vaya, la síntesis curricular de la maestra Dalia Rocha es muy compleja porque es larga, así que seré muy sintético. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad de Anáhuac del Sur, inclusive se recibió con una tesis profesional en materia de Derecho Laboral, es maestrante actualmente de la Universidad de Anáhuac en Derecho Empresarial, cuenta con un diplomado en Derecho Laboral y Seguridad Social por la Universidad Intercontinental, así como también en su vida práctica ella ha laborado por dos vías. En la privada se ha distinguido como una abogada postulante en materia civil, laboral, del despacho Rocha Vandala, y en el ámbito público, pues vaya, ha ocupado muchos cargos a través de la Secretaría de Seguridad Pública, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Así también destacando ha sido regidora en el municipio de Tuxpan, Veracruz, y el último cargo que desempeñó en el 2018 fue como diputada federal por parte del Movimiento Ciudadano. Pues vaya, es una mujer que conoce de la materia, forma parte del grupo 50+1, que es una asociación en donde convergen grandes mujeres líderes en su ramo a nivel nacional, políticas, empresarias, abogadas, psicólogas, etcétera, que van encaminadas sobre todo al combate contra la violencia de género. Y pues vaya, no quisiera quitarle el uso de la palabra. Sea bienvenida a este espacio, querida licenciada Dalia María Rocha Ladrón de Guevara, y pues tiene el uso de la voz. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciado Juan Negrete. Bueno, pues antes, gracias, maestro. Antes que nada, la verdad, quiero dar un agradecimiento muy grande al maestro Pascual Morales porque ha sido una de las personas, junto con la maestra Verónica Santos, con Juan, que me han empujado en este tema. Yo siempre fui un poco renuente porque, pues, yo siento que no, pues no tengo gran cosa que aportar a las personas, pero les voy a platicar un poco de la temática que hemos estado trabajando últimamente. Y bueno, antes de empezar con la presentación, me gustaría preguntarles a ustedes qué prefieren, que sea una plática interactiva en la que ustedes participen en el intermedio, si tienen alguna duda, algún comentario, puedan hacerlo mientras lo estamos desarrollando la parte de la presentación, o dejamos preguntas al final, eso como ustedes me indiquen y ustedes lo ordenen. Yo creo que dará para una conversación y una plática entre todos nosotros más nutrida, porque cuando hay grupos numerosos no se puede estar, digamos, interrumpiendo tanto porque se agota el tema. Pero creo que el hecho de que seamos pocos y que seamos algunos cuantos muy interesados, y déjeme aquí decirle que tiene usted mucho que aportar. Nos ha parecido muy interesante lo que nos ha platicado en anteriores ocasiones. Yo la felicito muchísimo y como me dice mi querido amigo Juan, es sin miedo al éxito. Bueno, Entonces creo que vamos a hacerlo en forma muy amigable, eh, eh, con todos los compañeros, preguntando lo que nosotros tal vez quisiéramos y no quedarnos con ninguna duda. A veces nos quedamos con dudas porque son muchas personas y no podemos estar preguntando, pero yo creo que esa dinámica sería más amigable y más personal, más de cercanía con usted, querida maestra, que creo que estamos aprovechándola mucho, su tiempo, su valioso tiempo, y la verdad es que sí tiene mucho que aportar. Hemos aprendido mucho de usted y de todos nuestros expositores de los últimos tiempos. Gracias, muy amable. bueno, entonces, si no tienen inconveniente, lo hacemos así. Quien quiera participar a mitad de la proyección, encantada. También sería muy interesante, porque yo vengo más que nada a aprender de ustedes, porque ustedes son verdaderos especialistas en la rama. O sea, a mí me encantaría que si alguien tiene un caso práctico que haya vivido, alguna persona que haya sido objeto de violencia, pues sería muy bueno que lo expusieran, que todos conociéramos cuál fue la vía que siguieron para poder solucionarlo, que aquí venimos a aprender. Bueno, voy a compartir la pantalla. Acá, ahí está. Ahí ¿Listo? va. Ah, ok. A ver si se puede.
Sí, ya se ¿Sí? supone está iniciando, todavía no la vemos, o no sé si los demás. Ahí está, ya, Ok. ya está en Pues ya pantalla. la vemos todos, ¿verdad? Sí, Perfecto. Vamos a empezar un poco. Bueno, quiero hacer un paréntesis. A veces hablo mucho y si estoy muy nerviosa, a mí me impone mucho platicar en frente de gente y sobre todo porque les vuelvo a repetir, me han comentado maravillas de todos ustedes. Entonces, si ustedes en algún momento dicen, oye, ya te estás yendo de otro lado o está mal, por favor me dicen en ese momento y en ese momento lo arreglamos, platicamos, etcétera, ¿no? Pero bueno, este es un tema que cuando ella era joven, yo tengo 41 años, cuando era joven, yo no creía en el tema de la violencia de género. Yo, incluso hasta me burlaba, ¿no? Un poco de ver a las mujeres, de, no, es que todos somos iguales. Yo decía, bueno, pero ¿por qué? Si esas cosas no pasan. Hasta que fui víctima de la violencia de género por una mujer y por uno de mis superiores jerárquicos. Yo fui mamá, regresé de mi descanso de los 3 meses y me dijo una mujer en la oficina, había cambiado el sexenio y me comentó, ¿sabes qué? Pues ya eres mamá y la verdad no nos sirve, entonces mejor vete a tu casa, tú vete a cuidar a tu hijo. La verdad fue tan frustrante y tan denigrante que me movió todo el mundo, todo el concepto que yo tenía sobre la violencia de género y el feminismo, la verdad, y yo no podía creer que me lo estuviera diciendo una mujer, en un área de derechos humanos incluso. Posteriormente pasaron los años, tuve otro cargo y tenía yo 2 personas trabajando conmigo a las que no les estaban pagando. Entonces fui a hablar con mi superior. Le dije, oye, no le han pagado a estas 2 personas y me siento muy mal. Ayúdame, por favor, para que tesorería les pague. Y me dijo, si me das un beso, les pagamos, ¿no? Entonces, bueno, son cosas que se viven, que sí suceden, y que me hizo preguntarme si a mí como una persona que tiene una carrera que más o menos sabe, que lee o que se defiende y que habla hasta por los codos, le pasó esto, ¿qué no le pasa a una mujer que no sabe o que tiene la necesidad de trabajar? ¿Qué sucede? Entonces, todos esos temas me hicieron un poco volcarme a apoyar a las personas que lo necesitaban y creo que lo hemos ido logrando. Por eso me interesaba mucho platicar con ustedes en el tema de violencia de género en el ámbito laboral. Vamos a ver, aquí les voy a poner un pequeño, sí se ve, ¿verdad? sí. Aquí se ve, puse un índice de lo que vamos a platicar, que son, vamos a entrar con unos antecedentes muy genéricos, muy amplios. La historia en la regulación en México, cómo fue evolucionando este tema del feminismo y de la violencia contra la mujer. La declaración, vamos a textear qué es la violencia de género. La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se encuentra en el AG ONU 1993, en donde nos delimita los tipos de violencia. Tenemos la violencia física, la psicológica, la sexual y la violencia económica. Posteriormente entraremos al tema de la ley de acceso a las mujeres a una vida sin violencia y vamos a nada más enmarcar en viñetas lo que es la violencia familiar, la violencia laboral y docente. Aquí este es nuestro tema, la docente la vamos a dejar de un lado, pero lo pongo junto porque el artículo lo enmarcan en el mismo tipo. Posteriormente hablamos de la violencia en la comunidad, la violencia institucional y la violencia feminicida. La violencia feminicida generalmente es la conclusión de las actuaciones de las demás violencias. Es gravísimo. Después vamos a hablar de la definición de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia sobre la violencia laboral. Cómo esta enmarca el hostigamiento sexual, los despidos por embarazo, las pruebas de ingravidez como obligatorias para poder entrar a un trabajo, el estrés y el agotamiento o el síndrome del burnout, la segregación salarial y la relegación a tareas subordinadas y servicios que muchas veces padecen las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Y aquí me voy a permitir platicar de, como abogados, la creación de una comisión de seguimiento de atención a quejas por violencia laboral con perspectiva de género, hostigamiento sexual o acoso sexual. Esto más que nada porque, pues, bueno, tenemos clientes, ya sean trabajadores o sean patronales, No, era más bien para que usted se... Ya. ¿Mandé? Ya continúe, maestra. Es que Perdón. mutean su micrófono. Ay, no, disculpen.
Después, bueno, esto va a ser una recomendación como abogados que yo creo que es importante. Además, todos ustedes saben que la transparencia en las empresas o en una oficina es básica para que exista mayor confianza al exterior. Entonces, eso va enfocado sobre todo por ese tema. Y bueno, hablaremos, nada más detallaremos las instancias y las autoridades competentes y daré unas pequeñas conclusiones si ustedes me lo permiten. Y bueno, entremos en el tema de los antecedentes. Pues como sabemos, la discriminación hacia la mujer resulta el primer acto de explotación existente en la historia. La subordinación que siempre se ha buscado, incluso podía llegar en esos tiempos hasta la esclavitud. Gravísimo. Por ejemplo, las leyes de Bizancio establecían que el marido era un dios al que la mujer debía adorar. O sea, incluso la mujer no podía heredar. Eso nos lo enseñaron en los primeros semestres de la carrera de Derecho. Hay antecedentes en la India, por ejemplo, no sé si ustedes conozcan la ceremonia sati. Cuando la mujer enviudaba, se inmolaba en el cadáver del marido porque no tenía derecho a seguir existiendo, no podía vivir. Ya no es de práctica, pero sigue siendo regulada, sigue estando en escrito, ya no se utiliza, pero ahí está. Posteriormente, tenemos lugares como, por ejemplo, denme un segundo, perdón, es que tengo que cambiar las fotos para que no les estorbe. Irán y Etiopía, en donde tener hijas era una deshonra. Roma y Grecia, ¿se acuerdan de la figura de la Manus? Sobre la que la mujer la vendían, la castigaban e incluso podían matarlas a voluntad, no importaba. O la Cinemanus, que cuando la mujer no tenía un parentesco familiar, no podía tener la patria potestad de los hijos. El Islam aún hoy en día también. El Corán establece el castigo contra la mujer rebelde, el encierro perpetuo a infieles en casa, castigos físicos y exoneración del marido si fallece la mujer por una golpiza propinada por él. Y aquí no vamos tan lejos, vamos a hablar ahora de Francia. En el siglo XIV, en la época, el siglo XIV fue verdaderamente terrorífica para las mujeres y todavía antes, porque recordamos que si el hombre en un exceso de cólera llegaba agotado de lo que estuviera haciendo, golpeaba a la mujer y la mataba, no pasaba nada siempre y cuando fuera a la iglesia, le dijera al padre que estaba sumamente arrepentido y que lo perdonaran, entonces lo dejaban en libertad, no pasaba absolutamente nada. Esos son unos antecedentes agresivos, pero que sí pasaban, y no hablemos de México. Como ustedes saben, hasta la reforma del Código Civil del 28, las mujeres no podían volverse a casar porque perdían la patria potestad de los hijos. Pasaban a los abuelos paternos o a los abuelos maternos, pero ellas perdían la patria potestad. Entonces, estamos hablando de situaciones delicadas que han ido evolucionando y gracias a Dios esto ha estado ya erradicado, ¿no? Pero vamos a hablar qué pasa con el tema de la violencia contra las mujeres en México para entrar en materia. En 1989, acuérdense que hubo un movimiento social muy fuerte para que se empezaran a agravar las penas en contra del delito de violación. Por lo tanto, hay una iniciativa y aumenta la pena por 5 años más. No fue tanto, pero aumenta 5 años. En 1997 hacen una reforma al Código Civil y Penal en materia de violencia intrafamiliar y violación. Aquí ya es un tipo penal más castigado, no tan grave, pero ya es castigado y ya se le empieza a tomar en serio, porque son situaciones que empiezan a salir a la luz pública. En 2007, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Libre de Violencia se publica. Fíjense la diferencia de tiempos. Estamos hablando de 2007. Asimismo, también la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas. En 2011 se tipifican solamente en el Distrito Federal el delito de feminicidio. Ya es en 2012 cuando el delito de feminicidio se vuelve delito a nivel nacional, o sea, ya se homologa. Pero pasan muchos años y las mujeres seguían viviendo en una incertidumbre grave. Ahora, no sé si alguien tenga algo que comentar ahorita o seguimos. Bueno, me gustaría comentar que en los libros de historia fue muy demeritada historiográficamente la mujer porque se pensaba que solamente el hombre daba vida, que la mujer
servía como una matriz, como algo que recibía la semilla que depositaba el hombre. Y esa es la lógica bajo la cual muchas culturas le dieron prioridad e importancia al sexo masculino en detrimento y en perjuicio de las mujeres. Con el avance de las ciencias, se ha descorrido este velo en donde se demuestra que ambos están al mismo nivel, en el mismo grado de importancia, y derivado de esa falsa concepción de la realidad es que tuvimos todos estos periodos de obscuridad en las culturas antiguas y en las más recientes. Entonces, creo que quería yo hacer esa anotación, porque yo también me preguntaba, ¿de dónde surge toda esta discriminación? ¿Por qué surge esta concepción universal de que la mujer está un paso atrás que el hombre? Llegamos a la conclusión, investigando, de que se erigía como idea fundamental o idea muy básica, originaria, que el hombre era el que daba vida. La mujer no daba vida, solamente servía como receptáculo para que ahí en esa matriz, en ese receptáculo, se desarrollara, floreciera la vida. Entonces, eso fue una idea muy errónea que se generó desde la antigüedad. Entonces, quería comentarlo. Gracias. Y fíjese, maestro, que yo iría un poco más allá. Yo creo que las religiones han influido muchísimo en el tema de la superioridad del hombre. Digo, si no sé, si aquí hay católicos y han tenido la oportunidad de leer la Biblia, uno se da cuenta de que la mujer siempre queda de un lado, ¿no? Siempre queda como segundo papel. Entonces, bueno, pues ahí hay temas, hay hilo para jalar el jorongo y que se deshilache. Pero bueno, sigamos entonces. No sé si alguien quiera comentar algo. Bueno, vamos con la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Declaración de la ONU. ¿Qué es la violencia de género? Sin importar el ámbito en el que se reproduzca, la violencia de género es aquel acto violento dirigido hacia las mujeres o a las niñas, o a ambas, que buscan hacerles un daño. Estos actos se catalogan en 6 tipos de acuerdo a la ONU. La primera, la violencia física. Bueno, pues todos sabemos que es la más fácil de detectar hasta por la vía jurídica, ¿no? Aquí hay pellizcos, hay golpes, hay empujones, quemadas, etc. La violencia psicológica. Esta no es tan fácil de detectarla y muchas veces no es fácil que la víctima se dé cuenta que está siendo objeto de violencia. Porque es aquella que son los actos no físicos que merman la autoestima de la mujer. Por ejemplo, que la pareja le diga, qué fea estás, qué mal te ves con ese vestido, quítatelo, ¿no? O, ¿sabes qué? Hoy no, estás muy vieja ya, no, ya. Todo eso va disminuyendo la autoestima de la persona que lo está percibiendo, que lo está recibiendo. También, por ejemplo, la típica amenaza de te voy a quitar la manutención, ojo, eso es violencia psicológica. O te voy a quitar a los hijos si sigues así. También es un tipo de violencia psicológica. La violencia sexual, bueno, tocar a las mujeres sin su consentimiento, tomarle fotos, exhibirla sin su consentimiento. O sea, el famoso sexting, ¿no? Que hoy está tan famoso, tan de moda entre los chavos. La violencia sexual, ya hablamos. El acoso sexual, que también hace la diferencia la declaración, y al rato vamos a ver por qué, es muy importante, es la solicitud de favores sexuales para quien los solicita o bien para terceras personas, siempre aprovechándose de la superioridad de quien la ejerce, sea laboral, ascendente, análoga, y que conlleva siempre a llevar un daño a la persona en caso de que no lo haga. El acoso sexual no siempre tiene una línea vertical. Puede ser, en realidad para nosotros el acoso sexual es cuando los compañeros lo ejercen.
Si no estamos hablando ya de un hostigamiento sexual, eso ustedes lo conocen porque sí también está determinado en la Ley Federal del Trabajo. Después vamos a ver el tráfico de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, la trata de personas, trata de blancas. Acuérdense que desde que se captura, se transporta, se recibe y se confina a la persona, así como la explotación. Todo eso es el tipo penal, ¿no? Aquí en México y en el mundo. Y aquí hablamos de una violencia muy particular que ocurre muy frecuentemente, la violencia económica, que es la privación intencionada y no justificada. Ojo, aquí no hay una resolución de un juez. Aquí un juez no determinó que no va a haber pensión alimenticia o que se le retiraría cierta cantidad. Aquí no existe justificación para quitar los recursos para el bienestar físico de la mujer y de sus dependientes económicos. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Sí. ¿Vamos a ver? ¿Sí? Bueno. Vamos, perfecto. Muy bien. Ya somos 18 y para los compañeros que acaban de ingresar, quedamos que iba a ser una plática en donde nos retroalimentáramos. Entonces, cualquiera puede levantar la mano y poder participar, porque es un tema muy, muy interesante. Ayer estábamos viendo una noticia en donde un juzgado había dejado libre a un tratante de blancas de Tlaxcala y que el IFAI, me parece, y también la Fiscalía estuvieron persiguiendo a este fulano varios años. Lograron su detención y porque no se había integrado correctamente la investigación, lo dejaron ir en 2 días. Entonces, está muy terrible esta situación porque es institucional. No solamente es una cuestión social, sino es un problema institucional. Así es. De hecho, por eso es tan importante la regulación que hace la ONU en el tema de violencia institucional, porque las instituciones se vuelven victimizadoras, ¿no? Entonces, bueno, es muy, muy, muy importante. ¿Alguien más? No. Bueno, ahora vamos a hablar de la violencia laboral. La violencia laboral es muy amplia y aquí me gustaría mencionar lo que tan acertadamente la maestra Verónica Santos identifica como mobbing. Ella ya les dio una plática, nada más voy a hacer una referencia, le pedí permiso y me dijo que no había ningún problema, entonces, bueno, vamos a retomar este tema. Son los actos de acoso y hostigamiento que se ejercen de manera horizontal o vertical entre integrantes de un ambiente laboral. Su finalidad es la renuncia del trabajador, ¿no? Y no señala que las comisiones mixtas de productividad, capacitación y adiestramiento al interior de la empresa deben integrar cursos para prevenirla, así como establecerlo en el reglamento interior de trabajo, las sanciones por cometer estas acciones. Para efectos de esta clase nos vamos a abocar únicamente a la violencia laboral con perspectiva de género, en particular hacia la mujer. Y aquí abro un paréntesis, para mí la violencia de género también incluye a todos aquellos grupos vulnerables como los LGBTQ+, y todo ese grupo social que tiene una diversidad sexual distinta a la de a otra, ¿no? O sea, que creo que eso es importante, pero bueno, aquí lo vamos a hacer con una perspectiva de género hacia la mujer. Vamos a entrar a la ley de acceso a las mujeres a una vida sin violencia, porque ustedes saben que las autoridades laborales, no me van a dejar mentir, porque sé que aquí hay algunos funcionarios públicos de las dependencias laborales de nuestro país, adoptan, más que la Ley Federal del Trabajo, adoptan la definición de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Sin Violencia en cuanto se refiere a la violencia contra las mujeres en materia laboral. Y aquí lo marca como cualquier acto u omisión basada en su género que les cause un daño o un sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o incluso la muerte, lo que hablábamos del feminicidio, ¿no? Tanto en el ámbito privado como en el público. Esto es lo que lo hace más amplio, que es tanto privado como públicamente, ¿no? Tenemos que acordarnos que el artículo 4 de esta ley, bueno, no acordarnos, pero les comento,
señala cuáles son los principios rectores para el acceso de las mujeres a una vida sin violencia y los señala con la igualdad jurídica entre la mujer y el hombre, el respeto a la dignidad humana de las mujeres, la no discriminación y la libertad de las mujeres, ¿no? Son los principios rectores por las que cualquier perspectiva de género y cualquier juzgador en perspectiva de género debe basar también su análisis del asunto. Vamos a ver tipos de violencia conforme a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida sin Violencia, ya lo había dicho, la violencia familiar, la violencia laboral y docente, les comenté que íbamos a separar estos conceptos. En la violencia laboral podemos tener actos como hostigamiento sexual, los despidos por embarazo, las pruebas de ingravidez, el estrés y agotamiento, o el denominado síndrome de burnout, que es cuando ya están agotados de lo que está sucediendo, la segregación salarial y la relegación a tareas subordinadas y servicios. Posteriormente tenemos la violencia a la comunidad, la violencia institucional, que es lo que estamos hablando ahorita, y la violencia feminicida. ¿Vamos bien ahí? ¿Todo bien? Sí. Bueno, ok. La Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de ahora en adelante me voy a referir a ella como la ley general nada más. En su artículo 10 define a la violencia laboral, al acoso y al hostigamiento sexual como la que se ejerce por personas con un vínculo laboral sin importar la relación jerárquica, consistente en un acto o una omisión en abuso de poder que daña la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de la víctima e impide su desarrollo y atenta contra su igualdad. Esa es la definición que nos da de la Ley General de Violencia Laboral. Les comento, es muy amplia y por eso las autoridades laborales han determinado utilizarla para los asuntos que les llegan en esta materia. Y si estoy en un error, les pido que me lo hagan saber. ¿Qué provoca la violencia laboral? Lo importante de prevenir este tipo de actos es que provoca ausentismo, mermas económicas, incapacidades por su fuerte impacto en la salud de las trabajadoras. Por eso, como abogados, seamos de patrones, seamos de trabajadores, es muy importante que hagamos hincapié hacia nuestros clientes de que son temas que se deben de tratar y se deben de prevenir, sobre todo de prevenir. Porque en nuestras manos está que la empresa de nuestro cliente salga adelante y evitar que pasen estas cosas, ¿no? Entonces, es verdaderamente importante que como abogados lo tomemos en serio y hasta recomendemos la creación del comité que ahorita les voy a comentar. ¿Mandé? ¿No? No, continuamos. Perfecto. Bueno, aquí ni los vengo a sorprender, ni vengo a descubrir el hilo negro. La reforma del 1 de mayo de 2019, acuérdense que incorpora la fracción 31 en el artículo 132, que establece como una obligación patronal lo que les comentaba, implementar en acuerdo con los trabajadores un protocolo para prevenir la discriminación por razones de género y atención a casos de violencia, acoso u hostigamiento sexual. Esto es, miren, yo tengo muchos amigos que son abogados litigantes en materia laboral que han implementado incluso dentro de sus despachos un área de asesoramiento para crear los comités de atención a quejas. Y les ha funcionado muy bien, muy, muy bien. ¿Por qué? Porque es algo importante, ¿verdad? Se toma en serio porque es muy importante. O sea, previene muchísimas situaciones que pueden afectar a la empresa, al negocio, al patrón, a los trabajadores y a clientes. Entonces, es importantísimo y es muy interesante, además, ahorita lo vamos a ver. Así queda regulada la obligación en los centros de trabajo de crear protocolos para la atención de casos de violencia y acoso y hostigamiento sexual. La UNAM tiene uno de los protocolos más amplios, de hecho, en casos de prevención de violencia laboral. La verdad es muy interesante. Si pueden, descárguenlo y léanlo. Es verdaderamente muy completo. Bueno, esto es una tabla que literalmente se las pegué. Yo voy a dejar la presentación con el maestro Pascual y con el licenciado Juan, por si les interesa alguna información extra. Esta es una tabla que sacó recientemente la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del protocolo que se debe de seguir para el caso de violencia laboral por parte de las empresas en México.
Aquí podemos decir, ya habíamos hablado que la violencia laboral se ejerce por personas que tienen un vínculo laboral. Eso es lo básico, hay un vínculo laboral. Independientemente de la relación jerárquica, o sea, lo que les decía, no importa si es vertical o si es vertical o si es horizontal. Eso da igual, hay una violencia laboral. Aquí daña la autoestima, la salud, la integridad, la libertad y seguridad de la víctima e impide su desarrollo y atenta contra la igualdad. Tenemos además una división, nos establece lo que es el acoso laboral, que ya lo platicamos, el acoso sexual y el hostigamiento sexual. La diferencia básica entre el acoso sexual es que en el acoso sexual hay una subordinación, una suprasubordinación entre las partes. Entonces, el hostigamiento sexual se da entre compañeros. Sí existe. Por eso les recalco, abogados, pongan mucha atención en este tipo de situaciones, porque de verdad son graves y ustedes saben muy bien que luego son temas muy, muy difíciles de defender, ¿no? Y de sacar adelante. Entonces, y evitarlos además, porque no tendrían por qué suceder. El artículo 3 bis de la Ley Federal del Trabajo establece la definición de hostigamiento, lo que les decía, y de acoso sexual. Aquí hago mención que la autoridad laboral en México ha determinado utilizar el concepto de hostigamiento sexual de la ley general, así como de acoso y de violencia laboral, porque es más amplia, fue más allá y abarca más, da mucho mayor protección. Y uno de los requisitos indispensables para juzgar en esta materia, recordemos que es la perspectiva de género, no se puede perder. Se deben de seguir los protocolos emitidos por el Poder Judicial, por el Consejo de la Judicatura en este sentido, ¿no? El marco normativo, pues ya sabemos, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Federal del Trabajo, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, la norma oficial mexicana NOM 035, que es la de factores de riesgo psicosocial en el trabajo, identificación, análisis y prevención, que la maestra Santos, bueno, pues ya hizo un gran análisis de la norma, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Convención do Belém do Pará, que acaba de cumplir años, por cierto, fue su aniversario, y Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Este es uno de los más famosos que utilizamos los abogados, que es el CEDAW, es en el que fundamentamos casi todos estos asuntos, ¿no? Porque además es muy importante. Bueno, hasta aquí no sé si vamos bien, ¿alguien quiere comentar algo? ¿Voy mal? ¿Cuál les parece? ¿Aburridos? Bien, maestra, bien. Está excelente, maestra. Está perfecto. Maravillosa. Ay, maestro, que se tome, los voy a invitar a todos, nos vamos a ir a tomar Estoy un café. viendo que está tomando vino tinto, pero no nos invita. Le juro que no, mire, es un té fresa con vainilla. Ajá. Jesús está en su tierra y con el cielo azul nos está presumiendo que está tomando el sol y nosotros encerrados en nuestras casas. No, y ya vi también Maestro, a Silvia, que deleitándome con está en... delicioso café. Y Silvia también está en el aire libre, qué envidia. Silvia, nos hubieras invitado. Sí, maestra. Ahora para la Como otra, ven, maestra. Nos aburrió como- estar encerradas. Sí, sí. Así es. Como ven, es muy agradable y lo que queremos es que estas pláticas y estas conferencias sean muy agradables y muy amigables. Creo que a lo largo de todas estas semanas nos hemos, digamos, unido más y creo que le vamos a tomar la palabra a la maestra Dalia, vamos a invitar a los maestros para que ahora que, por ejemplo, a la maestra Vero Santos, para que ahora que regresemos podamos irnos a tomar un cafecito y poder charlar ya como grupo, como compañeros, porque creo que esta pandemia nos ha dejado muchas lecciones, ¿no? Creo que tenemos que vivir intensamente, sin miedo al éxito, como decíamos hace un rato. Entonces, bueno, adelante, querida maestra, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a continuar, vamos a ver los tipos de acciones jurídicas en el marco legal mexicano para la atención de la violencia laboral con perspectiva de género, hostigamiento y acoso sexual. Entonces ya dijimos qué es acoso sexual, qué es hostigamiento sexual, y aquí vamos a entrar en un tema escabroso porque además de todo, pues es un delito, ¿no?
aquí interviene totalmente la materia penal. Y además, pues, bueno, no les voy a enseñar a ustedes esto, pero es una causa de rescisión de la relación laboral. Entonces, se deben de recurrir a las dos materias para su prevención y acción. Como abogados, siempre, yo de verdad les recomiendo muchísimo que asistan siempre a sus clientes en este tema. No los dejen solos, porque se empiezan a desvirtuar muchísimas pruebas, muchísimas situaciones y se complica a la larga o puede haber una revictimización y ahí podemos caer nosotros incluso en un tema de violencia en contra de la víctima, ¿no? Entonces, ojo, mucho ojo ahí. El marco regulatorio que será aplicado va a depender del lugar en el que se cometan los actos. En las empresas deberá ocurrir la normatividad de carácter local o dependiendo del giro de la empresa. Pero bueno, como abogado, les repito, como abogado, sea de patrones o de trabajadores, es importante hacer énfasis en la creación y verdadera aplicación, de la Comisión de Atención y Seguimiento frente a casos de violencia laboral, hostigamiento y acoso sexual dentro de la empresa. Y aquí yo que recomiendo personalmente, digo, cada abogado es libre de tomar la decisión, pero sean parte de la comisión, sean ustedes parte comisionados. Que haya un presidente de la comisión o un secretario de la comisión y ustedes sean uno de los comisionados para que intervengan, porque hay un procedimiento especializado y son ustedes los que verdaderamente conocen el cómo debe aplicarse el derecho, saben cómo debe aplicarse. Y además es su interés de ustedes de que todas las cosas salgan bien. Entonces, les repito, yo considero que ustedes deben de ser parte si es una empresa. Si ustedes son abogados de trabajadores, recomienden al trabajador que hable con el patrón y que firme una carta compromiso de que va a seguir, en caso de que sea algo pequeño, un patrón con 2 trabajadores, con 3 trabajadores, bueno, pues que el patrón se comprometa que va a dar seguimiento a este tipo de situaciones y que los va a evitar a toda costa, aunque nada más sean hombres, aunque sea una mujer, es importante porque se llega a dar, prevengamos, la prevención es básica. Entonces, bueno, ¿cuáles son las partes que deben intervenir en este tipo de procedimiento? El jefe, los recursos humanos, compañeros, sindicato en caso de que exista, y bueno, obviamente la víctima, ¿no? Y ustedes como abogados, recalco, es muy importante que ustedes guíen y den asesoría en este tema. ¿Qué va a pasar aquí? Bueno, hay que enfocarse en las quejas, que éstas se presenten con un seguimiento formal. O sea, ya que esté presentada, hay un seguimiento formal de parte de la comisión o de la parte comprometida. Pero sobre todo que existan políticas de prevención, cursos, capacitaciones, todo ese tipo de actos que nos van a ayudar muchísimo, de verdad, y sobre todo a los patrones, Yo digo, yo la verdad soy más inclinada a los trabajadores, pero hablando del tema de los patrones, les ayuda muchísimo porque con eso se defienden y se protegen de manera muy importante. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Quería cambiar esa palabra. Vamos a incluir a los stakeholders, que son los terceros interesados. Acuérdense que puede haber violencia laboral por parte de clientes, o sea, que la cajera tenga alguna interacción con el cliente y pues se aproveche y quiera hacer cosas que no se deben. Entonces también puede haber por ahí, por eso es importante que haya gente que esté pendiente del tema. Bueno, lo que les contaba, en caso de empresas pequeñas o un solo patrón, firmar una carta de compromiso con su trabajador o trabajadores. Si alguien está interesado en este tipo de cartas compromiso, están publicadas también en la Secretaría del Trabajo y si no, me mandan un correo electrónico y yo encantada de la vida se las hago llegar. También como el análisis de Holler, todo eso lo que necesiten, lo pongo a su disposición. Al final les paso mi correo electrónico. Vamos a ver las estrategias de atención. Este es el procedimiento que les quería comentar, que les recomiendo, les digan a sus clientes que lo promuevan. Si son trabajadores de verdad, es importante que ellos también participen y que hablen con el patrón y que se cree este tipo de procesos. Y es más, ustedes pueden ser los asesores, hablan con el patrón y le digan, oye, ¿sabes qué? Yo sé cómo hacerlo, vamos a llevarlo a cabo, etcétera. Y no me meto en el tema público porque sé que las dependencias ya tienen su procedimiento bien establecido y pues puedes asistir al órgano interno de control y lo toman también muy en serio, ¿no? Entonces, por eso no
no me meto tanto en el ámbito público, y ya vamos a hablar solamente de las empresas del apartado A. No sé si tengan algún comentario, alguna duda, o ya se hayan aburrido. No, maestra, vamos muy bien, gracias. Okay. Efectivamente, Dalia, lo que comentas es sumamente importante respecto al acompañamiento que se debe tener con estas empresas. Hay una figura, no sé si la han escuchado, el compliance, ¿no? Donde yo siempre les digo, bueno, es que si quieren buscar la beta, ¿no? De esa mina de oro, está el compliance. Es precisamente dar esta asesoría y este acompañamiento a las empresas para evitar que caigan. Es decir, es una forma de prevención. Empezó siendo un compliance penal, pero ahora lo tenemos en un compliance laboral, donde efectivamente lo que decías, ¿no? Todas esas estrategias y protocolos que nos vas a explicar, que uno como asesor jurídico puede dar a la empresa, y está finalmente ya también en un tema internacional, ya no solamente nacional. Gracias, maestra. Sí, así es. Miren, además, les voy a decir algo. Yo sé que aquí hay abogados de patrones muy, muy grandes y no me van a dejar mentir. Sabemos muy bien que los lineamientos que ha emitido la OCDE para el tema de gobierno corporativo, que no solamente aplica para el tema bursátil, sino también para las sociedades mercantiles, tiene como peculiaridad y como un requisito elemental para ser empresas consideradas de confianza, el que las denuncias de sus trabajadores se cumplan. Y además de que los trabajadores sean parte integral de las decisiones de la empresa. Por eso les repito y de verdad hago mucho hincapié, porque es básico que los trabajadores, porque ellos conocen el funcionamiento de una empresa. Ellos saben quiénes son sus compañeros, ellos saben qué es lo que está sucediendo. Todos conocemos a nuestros compañeros de trabajo. Convivimos con ellos mínimo 8 horas diarias. Y los servidores públicos trabajan hasta 16 horas diarias. No tienen un horario de salida. Entonces, conviven entre ellos, saben cómo son, saben qué es lo que pasa. Por eso es muy importante hacerles caso e involucrarlos en estos temas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de lo que sería la estrategia de atención a la queja presentada por una trabajadora en estos rubros. ¿Mande? ¿No? Yo sí quisiera, Bueno. yo sí quiero es decir algo. para... Bueno, creo que me ganó la palabra un niño. Ay, mi vida. Yo sí quisiera comentar algo respecto a este punto, digo, porque es importante, digo, y le agradecemos porque, pues vaya, sabemos que usted es muy sencilla y por eso es así, pero sí sabe. Pero sí quisiera yo aclarar algo. Decía algo la maestra Vero, algo muy importante, y es algo del compliance laboral. Inclusive vamos a tener una plática de eso, porque ha sido una exigencia ahorita de la dirección, de la facultad, de la fundación y del maestro Pascual, que abundemos en temas ahorita por la pandemia, que nos quitaron la cuestión presencial, abundar cosas a través virtuales que emparejen y actualicen ya nuestro diplomado en temas que no se tenían previstos, que vinieron a adentrarse ahorita, que el 1 de julio vamos a tener la entrada del TEMEC. Nos decían que, por ejemplo, y es muy importante, ahorita todas las empresas van a estar pagando, y esto es un mercado que se va a abrir a muchos abogados en materia laboral, porque necesitan ya emigrar al compliance, y el cumplimiento para esto, una de las tareas muy importantes y que se han exigido por la Organización Internacional del Trabajo, es prever que precisamente la empresa tenga los menos problemas posibles en materia jurídica y con los trabajadores. Desde que se dio el caso, por ejemplo, y no me dejará mentir la maestra Verónica ni usted, de que, por ejemplo, ahora cuando se decía o se arguía la renuncia de una mujer embarazada, pues ahora ya no estaba de mostrar nada más que, vaya, por el mismo hecho o el solo hecho de que la mujer estuviera embarazada, ya no era simplemente una cuestión de decir por parte del patrón que no la corrió, ¿no? Sino tenían que haber otras pruebas. Entonces, de ahí que se esté adoptando, y yo creo que esto es donde va a ser el futuro ahorita económicamente, porque los abogados que comprendan bien, y por eso es que se pensó en dar este tema, que conozcan bien la violencia de género y la apliquen en las empresas para evitarle a las empresas mayores problemas en materia de género, junto con la norma 035 que se les viene también, pues creo que eso va a ser muy redituable. Entonces, nada más quería agregar ese comentario. Muchas gracias. No,
Perdón. No, disculpen. Solamente para puntualizar lo que dice Juan. Yo tengo conocimiento de algunos despachos que están cobrando para empresas chicas entre 20 y 50 mil pesos por aplicar la norma oficial 035, que a veces los patrones no saben nada. ¿Por qué digo estas cifras? Porque ahí podemos entender la importancia económica que pueden tener para los abogados este tipo de temas. Ahora, pensemos en una fábrica de Bimbo o Coca-Cola o bien La Corona. Son pagos muy redituables. Para despachos americanos que van a aplicar por primera vez aquí, también se cubren honorarios muy fuertes. Entonces, creo que no debemos desestimar lo que nos está diciendo Juan. Gracias. Sí, no sé si ustedes se acuerdan del gran problema que hubo en una empresa, no solamente el de auditoría, sino la denuncia de hostigamiento que hubo por parte de Omron, que uno de los directivos estuvo cometiendo hostigamiento con una de sus compañeras y la otra no decía, hasta que sale la ley de Sarbanes-Oxley y empieza a exigir que haya realmente una revisión de casos dentro de las empresas que cotizan en la bolsa. Y esto lo toco porque acuérdense que acabamos de ratificar el TEMEC. Y es uno de los requisitos indispensables tener transparencia en estos hechos. Como abogados, yo sí les recomiendo muchísimo que lo tomen en serio y que den asesorías a profundidad en el tema. Pero bueno, vamos a seguir entonces. ¿Qué es lo importante del tema de la violencia de género con perspectiva hacia la mujer? Prevenir. Siempre prevenir. La estrategia del negocio debe de ser la prevención de este tipo de actos. Brindar asesoría, que la víctima pueda identificar si está siendo objeto de estos actos o no. Porque igual puede ser que yo me encuentre en ese momento en un estado un poco bajo anímicamente y sienta una agresión de mi compañero. Entonces, que haya gente que realmente sepa si hay algún problema por ahí o no, ¿no? Y dar intervención al sindicato en caso de existir, pero básico, ¿no? La presentación de la queja. Ahí les va el procedimiento que tanto les comento y que estoy segura que ustedes ya conocen. La tenemos de dos maneras, la formal y la informal. La informal es la que se hace de forma personal, con un escrito que podemos dejar incluso al lado del buzón de quejas, para que la persona nada más llene con su nombre, los hechos, etcétera, y esto lo entrega ante la Secretaría Ejecutiva o el comité, o con cualquiera de los comisionados que integran el comité de seguimiento de este tipo de asuntos. En caso de ser presentada en el buzón de queja con formato correspondiente, por eso les digo que debe de existir al lado del buzón de quejas, para que esa persona pueda llenarlo y pueda nada más depositarlo ahí, ¿no? La informal, que es la vía telefónica, por un buzón de quejas de escrito libre que agarre ella de su manita y diga, me está pasando esto, o a través de tercera persona. Aquí sí debe de indicarse el nombre de la víctima y el modo en que se le puede localizar o en qué área se encuentra. Yo quiero mencionar que para mí, muy en lo particular, erróneamente se estableció o se considera que las quejas anónimas no deben de tener trámite. Yo creo que sí deben de ser investigadas, quizá no publicitadas, pero sí haber una investigación por parte de los comisionados para evitar cualquier tipo de futuros actos, ¿no? Pero bueno, se los comento porque así está considerado. O sea, las quejas anónimas no serán estudiadas. El seguimiento y el control. Es importante que el comité o la comisión mantenga permanentemente las estadísticas confiables de los casos denunciados y atendidos. Aquí vamos a lo que nos decía la maestra Verónica, que vamos al compliance. La transparencia de la empresa, de todas las cosas que están sucediendo adentro, es básica e indispensable. Entonces, bueno, que ese comité tenga siempre ahí las estadísticas, qué es lo que pasó con el caso, cómo se resolvió, etcétera, etcétera. Y nos vamos a la acción jurídica laboral interna de este asunto. Vamos a recibir la queja, ya sea la formal o informal. Vamos a solicitar el estudio psicológico de la víctima. Lo puede realizar el área de salud de la empresa si existe un especialista, o le recomendamos a qué institución pública debe asistir.
Acuérdense que los dictámenes tienen que ser precisos, muy precisos, porque debe de constar que existe realmente una afectación en la salud de la trabajadora, en la salud psicológica o incluso física, ¿no? Pero debe de constar fehacientemente, no hay error a duda. No hay espacio para la duda, perdónenme. Informar de su derecho de presentar una denuncia penal. Por eso es importante que ustedes, abogados, sean parte de la comisión, porque ustedes son los que van a comentarle a la víctima que puede ir a presentar una denuncia y además todos los derechos que tiene a salvo para poder iniciar cualquier acción en las materias que ya habíamos mencionado en la penal, en la laboral, ¿no? Nos vamos al análisis de la queja, que vamos a revisar si el acto es constitutivo de una violencia laboral con perspectiva de género, hostigamiento y acoso sexual. Repito y reitero, abogados, no se despeguen de este tema. Ustedes son los especialistas, los que pueden definir si existen circunstancias de modo, tiempo y lugar. De verdad, ustedes son, vamos, la columna de este tipo de asuntos, de esta área. Son ustedes, nadie más. Y tener testigos, ¿no? Para toda esta parte de la recepción a la queja, a identificar a los testigos, se recomienda que haya 5 días hábiles. Y les voy a comentar por qué. Porque en caso de que esto trascienda o se haga más grande, podemos estar vulnerando ya también la salud de la persona que fue denunciada y todavía revictimizar más a la víctima. Entonces, pues, se recomienda que sea 5 días, así como mucho. Posteriormente, vamos a aceptar con 3 días hábiles de anticipación a las partes, a la quejosa, al denunciado y a los testigos. Ojo, debe haber confidencialidad, pero además debemos acatar los protocolos de protección a las víctimas de violencia. No dejarlas en la misma oficina con el denunciado, porque no vaya a ser la de malas que sí, y pues, ¿a qué les cuento, no? Entonces, ahí vamos a tener 5 días hábiles. ¿Alguien quería comentar algo? No. Ok. Es el bebé, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a ver. La instrumentación del escrito. Vamos a precisar circunstancias de modo, tiempo y lugar. Tomar declaración de manera literal en primera persona, evitando incluir apreciaciones subjetivas, vagas o imprecisas. Bueno, ustedes ya saben a lo que me refiero. Tener cuidado en que la persona reconozca a quién la agredió, ojo, haciéndole imputaciones directas, sin que ello implique un contacto físico. Como les digo, evitar que estén cerca, solos, que no se vayan a encontrar, porque puede haber por ahí algún problema de revictimización. Al tomar la declaración de testigos de descargo y o cargo en caso de que existan, hacer patente de que sus manifestaciones versarán únicamente respecto de los hechos que le consten. O sea, nada de testigo de oídas de que a mí me dijo perenganito que merenganita le estaba diciendo que sutanito le hizo tal a fulana, ¿no? No. O sea, a ellos les tienen que constar. Posteriormente, se podrán practicar las actuaciones o diligencias que se estimen necesarias para la debida integración del caso. Esto que nos lleve un día, porque digo, tampoco estamos hablando de mega expedientes, ¿no? Esto se puede llevar a cabo en un día porque ya teníamos una tramitación anterior. El dictamen del caso tendrán 5 días para resolver. La determinación de la situación. Ahí la Secretaría Ejecutiva, el presidente de comité o comisión, deberá convocar a los integrantes a la comisión para revisar el fallo. Para esto debe tener las siguientes facultades de sanción. La amonestación verbal o escrita, con copia en el expediente laboral. Reubicación de puesto o cambio de horario. Suspensión del empleo y la destitución del puesto, dependiendo de la gravedad o de la reincidencia, Ojo. Entonces, bueno, pues aquí, ahí termina mi presentación. No sé si tengan algún comentario. No los aburrí mucho. Espero que nos hayan dormido. Estuvo excelente.